Episodio número 16. La vida como teatro con Carlos Algeciras. Conversaciones del plexo solar son pláticas con amigas, expertas y personas que nos puedan ayudar a servir, florecer y brillar en nuestro recorrido en este planeta. Hola, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Bienvenido al podcast. ¿Cómo estás hoy? Hola, Melissa. Muy bien. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Súper. Bueno, hoy estoy feliz. Eres la primera persona que va a hablar de teatro en este espacio. Y bueno, me pone muy contenta poder curiosear de todo esto que haces y también pues, compartirlo para estos buscadores. Así que, bueno, te presento un poquito, por favor agrega algo si me quedé corta. Bueno, eres fundador de Proyecto Actinio, tienes también el proyecto del laboratorio teatral, eres docente, bueno, profesor de actuación, artista, facilitador de habilidades blandas en organizaciones. Yo te conocí porque eres mi profesor de teatro. Y bueno, aquí estás hoy, entonces cuéntanos un poquito más de ti y si hay algo que quieras expandir de esto, cuéntanos un poquito tu historia, cómo llegaste a este mundo del teatro. Uy, yo creo que empezamos por lo más difícil siempre, que es como, ¿quién eres? Háblame de ¿Quién ti. eres? ¿Quién soy? Es, La pregunta. es la pregunta complicada y difícil porque pues muchas veces como todas las etiquetas que nos ponemos y yo creo que todavía justo hoy lo pensaba cuando estaba pensando que teníamos digamos que este podcast, pensaba como, bueno, ¿quién soy yo? Porque también hago un montón de cosas, la vida a mí me ha permitido precisamente como probar como en diferentes campos, en el pedagógico, en el empresarial, en el artístico, algo que incluso me ha hecho sentir frustrado en algún momento, porque digo como, pero es que hago muchas cosas y siento que necesito como enfocarme en algo. Y pues también en algún momento entendí que tenía que aceptarme, que pues posiblemente tenía que poder dar lo máximo de mí en todas estas áreas que se me presentaban o que la vida me había puesto. Entonces, para hablar un poco de Carlos, yo diría como hago teatro, en resumen, hago teatro. Y hago teatro desde diferentes puntos de vista, porque muchas veces nosotros entendemos el teatro como la actividad de esparcimiento a la que vamos por las noches a reírnos después del trabajo, pero un poco como el nombre que tú le has puesto a esta charla que tenemos, para mí el teatro va mucho más allá. El teatro tiene que ver con la vida misma, tiene que ver con lo que hacemos nosotros en el día a día y precisamente por eso he podido utilizar el teatro para llevarlo a otras ramas. Como lo decía, no solamente trabajo desde la parte artística porque estudié teatro, soy actor desde los 12 años, después empecé a ser director de teatro, pero también empecé a descubrir que por medio del teatro podía utilizarlo como una herramienta para enseñar no solo teatro, sino también otras cosas, más como un vehículo que me ayuda a llevar como a los estudiantes como al conocimiento o a descubrir como nuevas cosas en otras áreas. Y precisamente acá también entra lo que hago a nivel empresarial, que soy facilitador en habilidades blandas para empresas desde el 2013 y todo lo hago a partir del teatro, como desde las herramientas que me ha dado el teatro. Entonces, es como empezar a ver que esto que hacemos desde lo teatral es mucho más amplio que la simple obra de teatro que vamos a ver en la cual nos divertimos. Y yo creo que eso es lo interesante porque en eso es lo que vamos a profundizar hoy para que también podamos ver la otra cara del teatro tal vez. Como que poniéndolo sobre la mesa, sí, en este ¿quién eres? Siempre salen como, ok, todas las cosas en las que podemos conversar y las que podemos como entrar un poquito más en profundidad. Yo quería que entráramos como un poquito en esos diferentes
de roles, y yo puse aquí, hoy se me ocurrió preguntarte que en cuál te sientes más cómodo. Si pudieras elegir una en la que de repente las ves súper unidas, una con otra. Pues mira que yo lo veo súper unido y lo veo súper unido desde la educación, desde el enseñar y creo que es como la base de lo que yo hago, ¿sí? O sea, yo crecí en un pueblo que siempre cuento, es Nocaima, en un pueblo en Colombia, donde la mayoría de personas, por no decir todas las personas, son profesores y son profesores porque hay dos colegios y uno de los colegios es una escuela normal donde tú desde el primer año del colegio empiezas a ver pedagogía, didáctica. Entonces, obviamente crecí con todo esto en la cabeza y cuando me gradué del colegio que entró la pregunta de qué quiero hacer, yo venía haciendo teatro desde los 12 años, nunca había pensado en estudiar teatro o en decir voy a estudiar teatro por este pensamiento que tiene la sociedad de si vas a estudiar teatro te vas a morir de hambre o vas a ser un vago. Entonces nunca se me pasó por la cabeza pensar que iba a estudiar teatro por eso pero quería ser profesor. Lo que no sabía era de qué quería ser profesor. Entonces, en algún momento en mi casa estábamos almorzando, yo estaba en el colegio y digo, se me sale como, hey, yo quisiera ser profesor de teatro. Y mi tía mamá me dice, me pega un regañón, pero el regañón fue para decirme, usted tiene que estudiar lo que a usted le guste. Porque si usted va a estudiar algo porque alguien le dijo o porque alguien está estudiándolo o porque siente que tiene que hacerlo por mí o por su papá o por su mamá, pues se va a salir al tercer semestre y se va a cambiar de carrera. Entonces, lo que quiera estudiar, pues estúdielo. Entonces, a mí se me abrió la cabeza entendiendo a la final también esto que muchas veces nos dejamos llevar como por presiones sociales o por presiones de cualquier tipo. Y empecé a estudiar teatro, empecé a estudiar para ser profesor de teatro, soy licenciado en artes escénicas y desde ahí empecé a enseñar. Entonces ahí es donde yo digo que creo que en lo que más me siento cómodo, también lo que más se me facilita, en lo que empecé a escuchar que la gente sentía que tenía yo como algún talento para hacerlo, era en el transmitir el conocimiento a otros. ¿Y qué es? No lo sé. No sé si es como un don o una facilidad, pero creo que tengo algo como energéticamente incluso, porque muchas veces y uno no es consciente de eso. Yo te estoy diciendo esto acá y creo que nunca lo he dicho, pero obviamente han pasado muchos años en los que yo no tenía ni idea de esto, sino tal vez en los últimos años que he empezado como a escuchar más feedback de la gente o que hablan de mis clases o que empecé a encontrarme estudiantes que han tomado clases hace más de 10 años conmigo y me dicen como todavía me acuerdo de usted. Wow. O, ¿sabes? O sea, como este tipo de cosas me han hecho a mí caer en cuenta de, claro, yo creo que su fuerte, digámoslo así, pues es el enseñar, el transmitir. Y si nos damos cuenta también, pues ser facilitador en empresas tiene que ver con enseñar, lo que hago para formación de actores tiene que ver con enseñar, también soy profesor de oratoria, pues tiene que ver con enseñar, de alguna forma actuar, dirigir, yo creo que tiene que ver con transmitir un mensaje, transmitir una idea, entonces creo que todo está bajo ese sombrero de la comunicación y el enseñar, pensaría. Tienes que tener muchos Géminis, definitivamente, y Sagitario. Porque sí, son los que más, o sea, comunicación siempre lo asocian con Géminis. Estábamos conversando un poquito de astrología antes de entrar a la charla en sí. Bueno, algunas personas manejan un poquito ese lenguaje aquí, pero bueno, un paréntesis, me llama la atención, sí, sí, sí. Qué interesante. ¿Existe un colegio, también me quedé pensando, no te quise interrumpir, existe un colegio, o sea, que no es solo estudiar artes escénicas o teatro, sino, o es una subespecialización, lo de enseñar? O sea, ¿es como una especialización o entras a una carrera completamente distinta a los que hacen solo teatro o actuación? Es distinta porque yo estudié en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y es una universidad donde solo las carreras que hay son especializadas en pedagogía. Entonces, incluso, por ejemplo, en Panamá ser licenciado, eres licenciado en cualquier carrera. En Colombia, cuando tienes el título de licenciado, es porque eres pedagogo en algo.
Entonces, Ya. hay pedagogía en todo, matemáticas, en educación física, en teatro, en música, en biología, en química, y es una universidad especializada en pedagogía. Y realmente también yo entré ahí un poco porque en ese momento no existía estudiar teatro profesionalmente en Colombia. O sea, existían muchas escuelas de teatro muy famosas que son las mejores escuelas de teatro que hay en el país, donde, no sé, los grandes actores de televisión y de teatro salieron de estas escuelas, pero no te dan un título profesional. Entonces Ya. a mí eso me pesaba un poco porque yo decía, bueno, y si termino en la escuela de teatro y después quiero hacer una especialización o una maestría, pues no voy a poder porque no soy profesional. Entonces, esta universidad donde yo entré era como la primera universidad que te daba el título profesional en teatro. Lo que pasa es que era desde el punto de vista de la pedagogía. Entonces ahí hay como toda una historia larga que podría contar, pero creo que no vale la pena porque también soy de la primera promoción de esa universidad, que entré sin saberlo. O sea, yo me gradué y al siguiente año entré a estudiar y era el primer grupo que había. Fuimos un conejillo de indias para todos los profesores. Fue muy interesante porque creo que nos explotaron un montón y el explotarnos un montón pues nos dio muchas más herramientas, pero también fue duro porque fuimos como el experimento. Wow. Bueno, y si tú eres un profesor estricto, porque bueno, yo creo que soy una profesora un poquito suave. Pero entonces tengo que una instructora, pues me acuerdo que en los ashram tradicionales dicen que ustedes no son profesores de nada, ustedes son instructores y practicantes de yoga. Yo, ok, es cierto, a bajarnos a, vamos a bajarnos un poco los humos. Pero pues sí, yo soy un poco suave, así que está chévere tener como una persona así como tú, pues ¿cómo se le dicen también en astrología? Cuando te llegan maestros. De repente profesor no, pero son como maestros como que reflejan otra cosa, ¿no? Que no es tu esencia, no eres tú, y bueno, creo que eso enriquece mucho también la experiencia del aprendizaje. Así que bueno, de hecho qué bueno que comentaste todo eso, yo te lo tenía en mente, me pareció muy interesante en tu otra entrevista todo el tema de la pedagogía. Así que súper cool. Bueno, vamos a entrar, cuéntame entonces esta parte creativa tuya, como lo del tema de proyecto actinio y laboratorio teatral. Quizás el más artístico, ¿cuál sería en el que hacen obras? Proyecto Actinio, que es la compañía de Ajá. teatro que creamos en Panamá en el 2015. Es Okay. como la parte creativa o artística que realmente surge de la necesidad. Y yo creo que también para empezar a hablar cosas que puedan hacerle clic como a las personas que nos escuchan, es que muchas veces, o sea, te estábamos hablando como de algo que suena como tan fácil, como tan sencillo, como que uno dice como, ah, no, es que fue subiendo y fue escalando y es profesor y lo recuerda. No quiero decir como que, ah, bueno, soy un gran profesor, no lo soy, pero digo como hablamos como muy fácil de las cosas, pero yo creo que todo tiene de alguna forma su parte de trabajo duro y de trabajo fuerte y que muchas veces nos da miedo asumirlo, nos da miedo dar el paso. Entonces yo, o sea, empiezo a hablar de esto también porque todos andamos en el mismo camino a la final. Entonces muchas veces no nos atrevemos a decir como voy a crear una compañía de teatro. Y lo digo porque en Panamá son muy pocas, por no decir que no hay, compañías de teatro. En Panamá hay productoras que deciden montar un musical y llaman un grupo de actores y un director para hacer el musical. Pero yo vengo de un país donde existen como la tradición de grupos que se reúnen, que entrenan, que tienen una búsqueda, que tienen como toda una filosofía. Y yo cuando llegué a Panamá, pues yo quería encontrarme con algo así, porque tú obviamente cuando estás en tu mundo pequeño, en tu país, no sabes que es distinto afuera. Entonces, Okay. obviamente, el salir, el llegar a Panamá para mí es un choque grandísimo en muchos sentidos, pero es un choque que lo sufro al principio y que me da mucho aprendizaje después. Entonces, precisamente por eso te decía, Proyecto Actinio, que nuestra compañía de teatro nos lleva a empezar a crear desde la necesidad de
bueno, es que posiblemente yo no quiero hacer una comedia ligera, posiblemente yo no quiero estar en musical porque no canto. Entonces teníamos búsquedas personales como artistas, como a nosotros nos interesaría hacer teatro clásico, por ejemplo, porque creemos también que en lo clásico hay muchas cosas para aprender y que cada vez se pierde más. Entonces empezamos como a hacer propuestas desde ahí, desde lo clásico. Obviamente no somos una compañía que llena un mes de temporada, pero sí somos una compañía que cuando hace una obra, por lo menos, no sé, 500 personas pueden ir a ver sus trabajos y 500 personas que tienen tal vez las mismas búsquedas artísticas o que quieren ver teatro distinto. Y así nace Proyecto Actinio, como una compañía de teatro alternativo, que es lo que llaman. Ay, qué chévere. Súper. ¿Y con quién lo creaste? Precisamente con estudiantes del laboratorio teatral, porque nosotros hicimos una temporada de microteatro en el 2015, donde invitamos actores profesionales de Panamá, pero también invitamos a algunos estudiantes de nosotros que veíamos que tenían potencial. Entonces, 3 de estos estudiantes un día me citan, me acuerdo que en un bar, a tomar una cerveza y me dicen como, Carlos, nosotros queremos hacer una compañía de teatro y queremos que usted sea el director. Y pues es algo que yo estaba soñando desde que llegué a Panamá, que creo que habían pasado 5 años. Entonces, cuando ellos me lo proponen, yo como, wow, de una, claro que lo quiero, porque debo hacer un paréntesis, yo lo había intentado varias veces, pero posiblemente no había encontrado como con quién, que esto también es aprendizaje para todos, que muchas veces emprendemos un proyecto y como que, no funciona y nos damos por vencidos y chao, se acabó. Yo lo intenté, tal vez en algún momento dije como, bueno, no es el momento y pum, de algún momento llegaron 3 personas que estaban interesadas y pues de alguna forma nos convertimos en los fundadores de esta compañía. Ay, qué lindo. ¿Y todavía están activos o en la pandemia estuviste activos con ellos o fuiste solo tú? Que me comentaste que hiciste unas salas y hicieron unas salas de teatro por Zoom. Sí, pues la pandemia y volvemos a lo mismo, que muchas veces la necesidad o la crisis o todas estas cosas generan explosiones de creatividad y creo que la pandemia para nosotros fue eso. Porque precisamente viene el encierro, bien, yo me quedé prácticamente sin trabajo de nada, porque todo lo que hago de enseñar tiene que ver con el estar juntos, con el tocarnos, con el estar en grupo. Entonces, pues me quedé sin trabajo y me quedé sin nada. Y empecé como con la búsqueda de qué hacer, qué hacer, qué hacer. Y mira que empecé a escuchar también a mis amigos, actores, a los artistas como en su desesperación de no tengo plata, ¿qué hago? Y precisamente nosotros habíamos montado la primera obra de microteatro que hicimos, donde estaban estos actores que habíamos invitado del laboratorio. La actriz ya no vive aquí, vive en España porque es española, y Hernán Cariglio, que es mi socio también de Proyecto Actinio, él sí vive acá. Entonces un día se nos ocurrió, ¿y si hacemos esa obra que hicimos en el 2015, pero la hacemos virtual? Y ellos dijeron como, listo, de una, ensayemos, porque funcionaba muy bien, porque la obra era una conversación como de una primera cita. Entonces dijimos como, bueno, hagamos que sea una primera cita por videollamada y así funciona. Entonces nos dimos cuenta que y la hicimos por Zoom, empezamos como a vender boletos y nos dimos cuenta que fue un éxito, que todo el mundo quería al principio de la pandemia entrar a videollamadas y ver cosas y hacer cosas distintas. Entonces ahí se nos explotó la cabeza y creamos como la primera sala virtual de teatro de la región, o sea, ni siquiera de Panamá, o sea, éramos una sala donde se empezaron a presentar obras con actores de Argentina, de Colombia, de México, de España, y empezamos a hacer como un centro donde invitábamos como, ok, tú quieres, ven, aquí hay espacio para presentarlo, y tuvimos en la sala virtual temporada todos los fines de semana, desde abril hasta diciembre. Eso te iba a preguntar, los fines de semana. ¿cuántas hicieron? No mucho, o sea, ni tengo la cuenta, pero por bueno, ahí todos los fines de semana. Todos los fines de semana hicimos bastantes diferentes obras también. Empezamos a aprender, obviamente, con el día a día, qué pasaba, cómo se comportaba la gente, si la gente sí quería estar en videollamadas. Obviamente, yo creo que en este momento, por ejemplo, ha cambiado un montón. El mismo año pasado cambió un montón porque ya nos dábamos cuenta que estaban cansados un poco de las videollamadas y ahí nosotros nos empezamos a dar cuenta que teníamos que seguir innovando y nos dimos cuenta que las obras tenían que empezar a ser interactivas. O sea, que no podía ser que tú estabas allá viendo por Zoom y ya sentado en tu computador, sino que tú como espectador tenías que participar de lo que estaba pasando en la obra.
Entonces nos inventamos crear como gamificar la obra, que este término de gamificación que está tan de moda con todo lo de cómo yo traigo herramientas del juego y lo meto a actividades pedagógicas o actividades empresariales para desarrollar otras cosas, porque volvemos al tema del aprendizaje. Cuando tú te involucras emocionalmente, cuando estás jugando, aprendes más, te diviertes más, estás como más comprometido con lo que haces. Y decidimos que las obras tenían que ser casi que juegos virtuales y creamos unas experiencias para el público a partir del juego. Qué grandes, wow, qué cool. Y no las grabaron, para si alguien las quiere ver después. Sí tenemos, pero no están, digamos que las Para tenemos compartir, grabadas, pero ok. no están para compartir porque son obras que incluso movemos en festivales todavía. O sea, nosotros estuvimos en un festival en Argentina, en 2 festivales en Colombia, porque también se empezaron a hacer festivales virtuales. Pero, por ejemplo, tenemos una propuesta que para mí es como el tope de lo que llegamos de creación, que es una obra dirigida por Omar Carrum, que es un coreógrafo mexicano que viene mucho a Panamá al Festival Prisma, que lo traen como invitado, y creamos una obra que se llama La Subasta, donde el público cuando llega a la videollamada de Zoom se da cuenta que llegó a una subasta. Después nos damos cuenta que lo que se está subastando es una persona y a partir de ahí se crea como un juego que es una creación de un mundo distópico en el futuro, como una cosa rarísima que no quisiéramos nunca que llegue a pasar, como la pérdida un poco a partir de la pérdida del contacto físico, de la deshumanización. Cómo nosotros podemos empezar a ver eso que podría llegar a pasar de tal vez traficar con los sentimientos y las emociones del ser humano porque se han perdido. Entonces es como una obra muy Black Mirror, decimos nosotros, interactiva totalmente porque la gente, yo actúo en la obra y muchas veces al final de la obra la gente me decía, yo sentía que usted estaba viéndome en mi casa lo que yo estaba haciendo, o sea, terminaban odiándome porque decía como, ¿por qué usted sabe lo que yo estoy haciendo en mi casa? Pero hace parte como de la dinámica de que la gente se sienta involucrada en el espectáculo. No crees que estás en Zoom, porque tú ves, por ejemplo, las 8 cámaras, ellos las tienen en su apartamento, hay cámaras en la cocina, en el baño, en el patio, entonces es una especie como de reality, como de Gran Hermano que te permite ver como espectador qué están viviendo estas personas. Entonces es una locura creativa realmente que, lo resalto, viene de la crisis y yo creo que eso es importante como mencionarlo, porque muchas veces pasamos por momentos difíciles, pero no nos damos cuenta que esos momentos nos pueden llevar también a momentos grandes. Decirlo una vez que uno pasa la crisis, que cuando está en ella, pero da aliento cuando uno está metido ahí en el meollo, da bastante aliento. Wow, súper. Entonces pasemos al tema bueno, de este Carlos como facilitador. Ya hablamos un poquito como docente, comentaste un poco todo este tema artístico y creativo y háblanos un poco ahora de Carlos como el mundo empresarial. Sé que tú hiciste una maestría, eso también me pareció súper interesante y bueno, después cómo lo empezaste a compartir en las empresas. ¿Y por qué este tema, no? Yo empecé como que me abrí un poco, pues yo creo que he pasado de crisis en crisis y eso me ha ido llevando como a todos los momentos y aquí las estoy sacando todas, porque en algún momento me postulé para una beca para hacer una maestría en teatro en Francia y me presenté porque tenía como todo el perfil para poder ganarme la beca, o sea, era como que si no me lo ganaba era como imposible porque cumplía con toda la experiencia, con la hoja de vida, con todo. Y no me la gané, entonces fue súper frustrante, para mí fue una caída grandísima, pero esto me llevó a hacer una especialización en gerencia y gestión cultural, que realmente fue irme por otro lado, porque fue como que dije, ay, teatro, ya no quiero teatro porque no tuve la beca, ahora quiero estudiar gestión cultural. Que incluso cuando estudié gestión, vi una materia de gestión cultural cuando estudié teatro, no me gustó y lo odié, y esto de los números y estas cosas, pues obviamente cuando estudias humanidades como que lo ves bien lejos, ¿no? Pero empecé a estudiar gestión cultural y se me empezó a abrir la cabeza también, empecé a conocer Excel y Excel me cambió la vida y a partir de ahí también como que dije como bueno, es interesante también ver cómo muchas veces tú puedes tener muchos talentos o puedes tener muchas cosas, pero si no sabes gestionar lo que haces, pues te quedas también.
Entonces, para mí fue bien interesante aprender esto de gestión cultural y creo que este es el primer paso que me lleva a mí a después empezar a emprender todos estos proyectos de los que estamos hablando, porque precisamente es lo que me da a mí como una idea de un negocio, cómo funciona, cómo gestiono el dinero, cómo hago una tabla de Excel para hacer un presupuesto. Entonces, para mí fue un paso bien importante. Después yo me vengo a Panamá y quiero seguir estudiando y pues se me ocurre, pues quiero profundizar en gestión cultural, pero aquí no había algo así, entonces me encontré con una maestría en administración de negocios. Cuando estaba en la maestría de administración de negocios, y aquí sigo hablando de los miedos porque muchas veces nosotros no hacemos las cosas por miedo. Entonces yo tenía mucho miedo porque yo llegaba a las clases y mis compañeros estaban en saco y corbata y yo tenía una camiseta y casi que en chanclas. Y pues obvio todos eran gerentes de no sé qué, el presidente de no sé cuánta y pues bueno, yo soy actor y profesor de teatro. Entonces al principio me sentía como súper pequeñito, pero poco a poco me empecé a dar cuenta también pues que tenía otras habilidades y dentro de esas habilidades tenía que ver mucho con cómo funcionan las empresas en su interior, qué necesitan para desarrollarse estratégicamente. Y era muy interesante porque yo empecé a participar en las clases, pero en mi cabeza yo estaba hablando como desde el teatro, desde lo que yo enseñaba, de que el teatro es un trabajo en equipo, de que en el teatro tú necesitas saber comunicar, que en el teatro tú necesitas saber escuchar. Entonces, en mi cabeza era puro teatro, pero ¿Y hacia te afuera. atrevías, te voy a interrumpir, te atrevías a decir dizque, como que estoy hablando del teatro o tú te hacías el que estabas hablando de negocio y No, de empresas? nunca se enteraron que en mi cabeza estaba el teatro, o sea, yo le metía el término empresarial de que estaba aprendiendo en clase y a partir de ahí, digamos, como que empecé a darme cuenta además, pues que podía hacer otra cosa distinto a lo que hacía como teatro. Y me acuerdo mucho que nos invitaron a un taller de cuerdas, que no sé si has asistido alguna vez, que son estos team building que se hacen en espacios abiertos, con retos, con juegos, que se hacen sobre todo para fortalecer equipos en trabajo en equipo, en comunicación, en todas estas habilidades blandas. Y hicimos uno. Y yo me acuerdo que casi que yo quería reemplazar al profesor, o sea, yo quería como hablar siempre, como no, pero es que aquí pasó esto y por esto no funcionó el ejercicio, porque no nos escuchamos, porque entonces faltó que esta persona, entonces ahí yo incluso me sentí yo como, qué desesperante, cállate Carlos, pero ahí fue que me di cuenta que tenía algo que podía utilizar en las empresas. Entonces ahí fue como que empezó como esa idea. Posteriormente alguien me dice como, mira, tengo un problema con mis colaboradores porque se les enseñan las cosas, se capacitan, pero es como si no pasara nada. Entonces yo como pedagogo digo, bueno, pero es que tienen que trabajar en una actividad donde ellos se involucren emocionalmente para que el aprendizaje realmente sea significativo. Porque si usted le contrata a un capacitador que tiene unas diapositivas y está hablando bla, 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 pues la persona está pensando en otra cosa, le entra por un oído, le sale por el otro y no va a generar ningún cambio. Entonces, esta persona, un gran amigo, me dice como, ¿y usted haría esa capacitación? Y mi respuesta fue, obvio no, obvio que no la voy a hacer porque no soy capacitador, porque no sé nada de empresas, estoy terminando mi maestría, pero jamás he trabajado en una empresa, o sea, jamás. Entonces como que me insistió, tuve muchos miedos, contraté a alguien para que me ayudara, finalmente esa persona que contraté no pudo llegar el día que iba a llegar, entonces me lancé a ser capacitador. Estuve trabajando como 2 años, 3 años, como porque me llamaban, ni siquiera era porque yo buscaba como la empresa, sino me llamaban como, venga, que necesitamos que haga capacitación. Y yo hacía una capacitación a partir de una metodología que se llama Teatro Foro, que también es otro mundo del que podríamos hablar, que es un pedagogo llamado Augusto Boal brasilero, donde Augusto Boal propone generar cambios en la sociedad a partir del teatro. Y es súper interesante porque es como muchas veces nosotros vemos los problemas desde afuera cuando vamos, digamos, a ver una obra de teatro y es mucho más fácil reflexionar y generar cambio cuando tomas distancia del problema. Y lo digo porque eso es lo que yo hago en las empresas. Es como a partir del teatro les muestro el problema que hay en la empresa, en el grupo, en el área, en el área que estamos trabajando. El colaborador toma distancia, se da cuenta del problema y ellos mismos proponen las soluciones a los problemas. Entonces, digamos que aquí empiezo yo a meter el tema del teatro a las empresas y empieza a funcionar muy bien porque es algo distinto, es innovador, la gente se divierte, la pasa bien y pues finalmente los cambios sí se pueden como generar mucho más a partir de esto. Entonces ese es el Carlos facilitador empresarial.
Ay, qué chévere. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela o sea, dije monjitas y eso, y había unos retiros que teníamos que hacer de Encuentro con Cristo, se llamaba. Pero me acuerdo de las horas de teatro y era como que la forma en que más fácil tú podías ver, que creo que era la mejor forma de enseñar ciertos valores, pues. Nos tocaba siempre como que te daban un tema y tenías que hacer una dramatización, no sé cómo le llamábamos, pero y yo me acuerdo que sí, era lo más divertido del encuentro. Qué interesante que haces eso en las obras. Tú sabes que también con el grupo este que te dije que una vez, bueno, que fundé con una amiga, inspirada por ella, pues también yo así como que, pero ¿quién soy yo para hacer un grupo de arte y voluntariado? Y ella como que, no, claro que sí. Me hizo pensar en grande, pero bueno, eso también es otra historia, pero el tema es que una vez estuvimos en Tolé, en Chiriquí, y hay un grupo de gringos que se llama eh, como Actuando para el Cambio. Te lo voy a buscar el nombre, lo voy a poner en las notas del episodio. Y ellos, bueno, el tema es que ellos hacen obras de teatro sobre el VIH. O sea, para concientizar a las comunidades indígenas, creo que en Chiriquí, las comunidades indígenas en Chiriquí, sobre el VIH. Nos invitaron a verlas una de esas noches. ¿Qué obras más buenas? O sea, básicamente las obras tenían los 3 puntos de que el VIH se transmite de 3 formas, de madre a hija, transfusiones agujas y la tercera es, bueno, por relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces, las 3 obras tenían que ver con que si alguien le daba un besito en el cachete a otra, ponte, ay, me voy a contagiar de VIH, pero qué forma más práctica de mostrarlo. Y la clásica también, como que rechazaban a una niña rechazaban a una niña a una maestra por ser lesbiana y que no sé qué, y era como que no, el VIH se transmite de esta y esta forma. Y fue tan claro, tantos prejuicios que quitaron, yo quedé tan enamorada del trabajo de ellos, de verdad que me pareció súper lindo y es una forma de enseñar. Yo quedé creyendo, yo creo que por eso también me metí al curso, porque me di cuenta a través de ese grupo de voluntariado que es algo que hace magia. O sea, bueno, y cuéntame un poquito de las habilidades blandas, ¿cuáles sientes que es la que más, o sea, de tu experiencia en las organizaciones, te impresionó ver como que hay una que es la que más nos cuesta a las personas en general, o bueno, aquí en Panamá donde has trabajado? Pues precisamente que creo que lo estábamos hablando antes de empezar a grabar el podcast. A mí me causa mucha curiosidad que muchas de las cosas que yo enseño a nivel empresarial son cosas que son muy, o pensamos que son muy básicas, como el tema de la comunicación, porque nosotros decimos, todos aprendimos en el colegio que el emisor, que el receptor, que el mensaje, que el canal de comunicación, obvio, todos lo sabemos. El tema es que para mí esa es de alguna forma como la habilidad blanda que más necesitamos desarrollar para todo en nuestra vida y para todo en nuestra vida, para nuestras relaciones de pareja, para nuestras relaciones de trabajo, para poder tener, digamos, como un buen desempeño en un grupo de trabajo también. Entonces, definitivamente la comunicación es fundamental como habilidad blanda y en ese sentido también me gusta que estemos hablando en este podcast del teatro como la vida. Y digo porque de pronto las personas dirán como, bueno, pero ¿por qué escuchar un podcast sobre teatro, verdad? Pero aquí es donde entramos también o puedo entrar a hablar de algo interesante para ampliar un poco esto de las habilidades blandas. Y es que el teatro ha tenido, digamos que en la historia siempre ha tenido una función distinta. Entonces, lo que nosotros conocemos como teatro ahora tiene una función de entretenimiento, pero no podemos olvidar, digamos, que el teatro en otros momentos ha tenido una función de educador, una función de evangelizador. En la Edad Media la iglesia utilizaba el teatro para evangelizar, para que la gente conociera los misterios, las moralidades. Entonces, qué interesante poder ver que desde el teatro se pueden trabajar miles de cosas más. O sea, yo he tenido estudiantes que precisamente han entrado a los cursos de teatro no porque quieran ser actores, sino porque necesitan desarrollar habilidades blandas para
mejorar en su trabajo. Entonces, fíjate que, por ejemplo, volviendo al tema de la comunicación, pues es algo que también a partir del teatro, a partir de ejercicios que entrenan los actores para poder subirse a un escenario, pues estos ejercicios nos pueden también entrenar a nosotros para poder ser mejores en nuestra comunicación en el día a día. Entonces, de las habilidades blandas que yo diría que es súper importante y más ahora, porque si te das cuenta, si nosotros hablamos de comunicación, y lo decía yo ayer en un video de Instagram, pues todo comunica y no somos conscientes de eso. Y tal vez la pandemia está catapultando más ese tema de exponernos y que otros nos vean, porque todos hemos entrado a una videollamada, todos hemos estado expuestos a que esa camarita nos muestre a no sé cuántas personas que están al otro lado. Entonces yo creo que esta habilidad blanda para mí ha sido la más importante siempre y ahora creo que va a ser más importante todavía en estos tiempos venideros. Súper. Y me acuerdo antes también, cuando uno le preguntaba, yo curioseo a veces, que bueno, ¿y por qué tú crees que tu relación ha durado tanto? Bueno, la comunicación. Ya no lo hacen tanto. Y ahora cuando escucho temas así de psicólogas o el tema de las parejas, ya mira que no lo escucho tanto. Pero hubo un tiempo que la clásica, yo dije, ya esta respuesta está cliché, pero bueno, es que en verdad la comunicación es súper importante. Pero el tema que hablas, en verdad, de este tema tan tecnológico y tan de todos los emprendedores y las redes sociales, o sea, también lo veo de ese lado súper importante. Y mira que lo que tú dices es muy cierto, se habla mucho, yo creo que hemos estado cansados de hablar de comunicación, pero fíjate que yo tuve una estudiante que el otro día, no sé cuántos años tiene, que no quiero nombrarla, pero creo que tiene 17 años, que nos hablaba de, le da miedo mirar a los ojos a alguien, le da miedo expresarse. Entonces, tal vez la juventud o la generación que está creciendo con la tecnología va a necesitar mucho más trabajar estos temas de la comunicación, precisamente porque pues cada vez estamos como más entrenados para estar solos y no en grupo. Entonces creo que esto es algo que a pesar de que hemos pasado por esta etapa, lo que tú dices de que todo es comunicación y todo el mundo habla de la comunicación, pero es que tanto de verdad lo trabajamos en serio, que tanto de verdad le prestamos atención. Porque es lo que yo te digo, yo llego a una empresa a hablar de la comunicación y a la final terminamos encontrándole como, claro, es que ese es el problema, es que ahí es donde hace falta la escucha, ahí es donde hace falta como el respirar y el manejar las emociones. Entonces, obviamente es como encontrarle el lado por donde es, pero creo que es bien importante. Ay, menciónenlas un poquito. De hecho, me acabo de dar cuenta que estamos conversando del tema y ni siquiera hemos mencionado, para el que de repente no ha escuchado el término, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades blandas? No, esto está buenísimo, claro. Yo lo digo también por ahí, como para hablar de habilidades blandas hay que hablar de habilidades duras también. Entonces, si uno se pone a pensar, si tú, digamos, piensas en lo que tú estudiaste, tú adquiriste como unos conocimientos, tú tienes como una formación en unas áreas específicas, pero esos conocimientos que tú adquiriste los tienen todos tus compañeros de la universidad. Entonces, ¿qué te hace diferente? ¿Qué te puede hacer brillar a ti o qué te puede hacer exitosa a ti? Precisamente no son esos conocimientos o esas habilidades duras que ya tienes y que tiene todo el mundo, sino son tus habilidades blandas, que tus habilidades blandas tienen que ver con la comunicación y la comunicación tiene que ver con la voz, el lenguaje corporal, con el cómo cuentas una historia o cómo vendes una idea, el manejo de las emociones hace parte de las habilidades blandas. La empatía es súper importante en las habilidades blandas y pues creo que la lista por ahí también es larguísima porque tiene que ver con la responsabilidad. El pensamiento crítico también, la resolución de problemas. El pensamiento crítico también, la resolución de problemas. La lista es larguísima si quisiéramos ponernos digamos, como hacer una lista de habilidades blandas, pero que definitivamente creo que cada vez son más importantes, porque como cada vez le damos más valor a la tecnología, pues algo que nos va a diferenciar totalmente de la tecnología son las habilidades blandas, porque una máquina puede hacerte una suma, una resta, una multiplicación que terminaría siendo una habilidad dura, pero pues no puede tal vez
no sé, en ser empático contigo o poder ayudarte a controlar tus emociones y este tipo de cosas. Wow, me encanta. Súper. Bueno, creo que lo cubrimos todo. Me encanta. Bueno, cuéntanos, para cerrar, yo le pregunto a todas las personas que cuáles son 3 hábitos que tú haces diariamente o si quieres decir menos, pero algo que tú sientas que haces diariamente y que te ayuda a estar inspirado y creativo, conectado, como lo quieras llamar. Pues yo, y quiero ser muy sincero, porque siempre yo creo que muchas veces cuando escuchamos y pues yo creo que tú y yo en este momento estamos obviamente en la misma posición, posiblemente en la clase yo soy el profesor y tú la estudiante, pero en este momento creo que estamos de tú a tú como siempre estamos en toda la vida. Lo que pasa es que pues en algunas situaciones o momentos estamos como en otras posiciones, pero lo digo porque tengo mucho para trabajar con respecto en eso, con respecto a lo que dices, porque siento que necesito ser más disciplinado con las rutinas, por ejemplo, necesito ser más disciplinado con los hábitos. O sea, yo, por ejemplo, hay algo que estoy practicando hace ya un par de meses y es Qigong, que Qigong es como una especie de meditación en movimiento y esto me ayuda a empezar el día, a tener una energía como distinta también después de levantarme. Creo que el poder meditar o el poder como dedicarle un tiempo al estar como a callar la mente o al estar tranquilo antes de empezar el día, yo creo que es fundamental y que me sirve un montón. Eso creo que, porque también en otros momentos he meditado, ahora lo estoy haciendo con el Qigong, que tengo como una profesora que me guía, entonces en ese sentido como eso te podría decir también. Hay algo que yo creo que también es muy importante y es el leer, Yo porque te iba a preguntar, yo dije, tú, sabes, tú hablas mucho y citas a muchas personas, ¿en qué tiempo lees? Y eso lo han dicho algunas personas, y yo creo que es, wow, es un hábito que te nutre, o es una disciplina. sí, y mira que es algo también, incluso por eso te digo que yo quisiera ser más disciplinado con estas cosas que te digo, porque quisiera hacer chikun todos los días, no hago chikun todos los días, quisiera leer todos los días, pero no leo todos los días. Y precisamente hay algo, una reflexión también que me he estado dando cuenta últimamente, y es que yo siento que nuestro cerebro también se está transformando, y se está transformando, lo digo porque cada día me cuesta leer más y me cuesta leer más porque yo me acuerdo que antes duraba como mucho tiempo, no sé, 2 horas, 3 horas leyendo y podía avanzar, 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 pero ahora me Yo cuesta un también, montón. Claro, wow. y ahora me cuesta un montón, pero me cuesta un montón porque precisamente las redes sociales nos están transformando nuestra cabeza, porque tú entras a Instagram y estás dándole a tu mente estímulos muy rápidos. Entonces tú ves una foto y ya quieres ver otra, ya quieres ver otra. Entonces esa mente o ese cerebro que estamos acostumbrando en las redes sociales es el cerebro contrario al cerebro que necesitas para leer, porque precisamente la lectura necesita de tu concentración en un solo tema y en una sola cosa por mucho tiempo. Entonces ahí yo creo que nosotros estamos entrando como sociedad en un problema que posiblemente no se ha hablado o reflexionado mucho sobre el tema, pero creo que es importante prestarle atención, porque precisamente si nosotros tenemos avances tecnológicos y todo lo que ha logrado el ser humano durante estos últimos años, precisamente ha sido porque ha tenido la capacidad de un cerebro y una mente que se concentra en algo, porque pues venimos de antepasados que su hábito era la lectura. Entonces, si no sé, hablamos de cómo se transmitía el conocimiento hace mucho tiempo y todo este tipo de cosas, está la palabra y está el libro y el texto como algo fundamental. Y si se pierde, pues obviamente también vamos a transformarnos y vamos a cambiar un montón. Entonces, leo, pero quisiera leer más, sobre todo últimamente que de verdad cada vez me cuesta más. Wow. Hábito, que no sé si es un hábito, pero también es algo como que con lo que he empezado a amigarme como hace ya algún tiempo, es, no sé, tengo como dos ideas. Tal vez el primero es como ser curioso, como ser muy curioso y querer siempre como conocer y saber y probar. Entonces, no sé, si aparece una red social nueva, yo quiero estar ahí, saber cómo es y probarme, o si aparece no sé, un filósofo nuevo con una idea loca, yo quiero leerla y quiero saber por qué es. Y precisamente eso me ha llevado también a luchar contra mis propios
preconceptos y mis propias ideas. Entonces yo creo que muchas veces nosotros estamos como o crecemos con este pensamiento de lo que yo digo es la verdad absoluta y así la aprendí y así voy a morir. Y yo creo que a mí me ha ayudado mucho cuestionarme a mí mismo esas cosas. Obviamente me han ayudado mucho las personas que están alrededor mío para entender también que quiero cuestionarme siempre lo que hablo y posiblemente mañana escucho este podcast y digo como, ok, vamos a reflexionar sobre lo que estás diciendo. Pero creo que eso también es importante pues para crecer, para avanzar y para crecer en comunidad también, porque yo creo que cada vez somos más radicales y menos empáticos con el otro. De conversar, de llevar como este mensaje que al fin el teatro pues tiene que ver con mucho más cosas que con ir a ver una obra y reírnos un rato, porque pues incluso es una invitación a las personas que si quieren salirse de su zona de confort, probar cosas nuevas, tal vez el trabajar su creatividad, el compartir con otras personas, posiblemente un taller de teatro puede ser el espacio para hacerlo. ¿Y qué otros qué estás ofreciendo ahorita mismo? Ese taller que sacaste ayer, o yo lo vi en las historias de comunicación creativa. Cuéntanos qué tienes ahorita, qué es el próximo taller, también los talleres de principiantes, cuando abres, cómo está todo el año. Sí, realmente el último curso abierto que estoy ofreciendo es un curso de actuación que los sábados y empieza el 21 de agosto y es un curso que dura 10 semanas, porque digamos que ya es el último del año y pues es un curso eso como que ofrezco a personas que quieran formarse como actores o que quieran desarrollar también habilidades blandas para su trabajo, porque yo creo que muchas veces, y esto me lo ha enseñado mucho Panamá, porque creo que si tú das un curso en Colombia, las personas que toman el curso de actuación es personas que quieren ser actores y ya, punto final y se acabó. Yo en Panamá me he encontrado con muchos estudiantes que llegan porque dicen yo soy tímido, yo quiero como mejorar en mi trabajo, yo quiero ser una persona más segura y pues es fabuloso entender que el teatro también te puede brindar como esas herramientas. Ese es el único curso que estoy dando ahora abierto, porque digamos que las otras cosas, lo que tuviste de creatividad es algo como cerrado para un banco, ahora viene el concurso nacional de oratoria donde soy profesor asesor también y pues en redes sociales que estoy compartiendo en TikTok y en Instagram todos estos tips sobre hablar en público y sobre comunicación, precisamente como desde estas plataformas hablando con otro lenguaje también distinto. Entonces es como lo que hago. También sí hago asesorías individuales en estos temas de hablar en público. Súper. Bueno, yo lo voy a poner abajo, pero me parece que tus redes, si las tengo bien, son en Instagram, @carlos.algeciras y @laboratlab_teatral. Así es, sí, Proyecto Actinio también es @Proyecto Actinio y ahí también lo pueden encontrar. Y pues en TikTok también Carlos Algeciras, sin el punto. Bueno, voy a buscarla esa. Perfecto. Bueno, hasta la próxima, Carlos. Gracias por compartir. Gracias, Melissa, por la invitación, de verdad, y por la buena energía también de esta conversación que me encantó cómo fluyó. No sé qué habremos dicho. Sí. Corte. Sí. Gracias.